El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En el principio ya existía aquel que es la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Ya en el principio Él estaba con Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia por Él, y sin Él nada empezó cuanto existe. Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la reconocieron. Aquel que es la palabra era la luz verdadera, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, el mundo había sido hecho por Él, y sin embargo, el mundo no lo reconoció. Vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron, les concedió poder llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre, ni del deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como a unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Palabra del Señor. Tengan la bondad de sentarse y de este modo tengamos un breve espacio de silencio para permitir que la palabra proclamada alimente nuestros corazones. Escuchar tu palabra, Señor, en esta Navidad, sin lugar a dudas, es una gran bendición. Escuchar tu palabra, Señor, en esta Navidad, sin lugar a dudas, es un hermoso privilegio. Escuchar tu palabra, Señor, en esta Navidad, es la oportunidad que nos das, el regalo que nos haces de seguir creciendo en la fe, avanzando en la esperanza y consolidando en todos y todas, porque de eso se trata la fiesta de la Navidad. Es conectar con el amor verdadero, es conectar con el Dios amor. En este día en el que celebramos esta hermosa solemnidad, quiero traer a colación un aspecto muy importante. Si bien es cierto que el acontecimiento de la encarnación junto con el acontecimiento de la resurrección son los dos pilares de la acción salvadora de Dios, también es interesante ver que en el texto sagrado no nos habla en detalle, no nos habla demasiado ni de una cosa ni de la otra. Eso nos brinda a nosotros una hermosa oportunidad, porque lo que se señala con relación al acontecimiento de la encarnación, del mismo modo que lo que se señala en torno al acontecimiento de la resurrección, a la hora de la verdad es una oportunidad para que nosotros nos apropiemos de ello, nosotros entremos en ello, nosotros seamos parte de ello. Cuando miramos los textos y de un modo concreto, cuando miramos la liturgia propia de la fiesta de la Navidad, que, by the way, esta
fiesta de la Navidad, litúrgicamente hablando, tiene una singularidad. ¿Por qué? Porque la fiesta de la Navidad dentro de la liturgia de la iglesia está compuesta de 4 misas. Y en esas 4 misas, los textos, lo que nos ayudan a nosotros es hacer un recorrido de principio a fin en torno al acontecimiento de la encarnación y ahí nosotros entrar en la experiencia del Dios con nosotros. Existe lo que se conoce como una misa de la víspera de Navidad. Esa misa de la víspera de la Navidad tiene como texto lo que nosotros conocemos como la genealogía, que la vimos en una de las misas de Aguinaldo, y la anunciación, en el caso de Lucas, a José. Ese es el principio de esta hermosa historia de salvación. La liturgia de medianoche, que es la segunda liturgia, junto con la liturgia de la aurora, que si se celebra, se debe celebrar como si fuera una misa de Aguinaldo. Esa liturgia de medianoche, que es la que celebramos anoche, y la liturgia de la aurora, que en nuestra ocasión, o en nuestro caso no celebramos, trae a colación las incidencias en torno al escenario de Belén. Lo que sucedió antes, durante y posterior al nacimiento del Salvador. Y la liturgia del día, que es la que estamos celebrando en este momento, nos trae la reflexión del evangelista Juan. Cómo Juan ve el acontecimiento de la salvación, el acontecimiento de la encarnación y aquellos elementos a los cuales le debe dar primacía o prioridad. Entonces, la iglesia nos invita a través de la liturgia de la Navidad a emprender ese mismo camino, comenzando por reconocer nuestra historia y cómo Dios en medio de nuestra historia actúa en nuestro favor y nos brinda la oportunidad de que también podamos entrar en una dinámica maravillosa de vida, en una dinámica maravillosa de encuentro con Él, en una sintonía profunda con Él, como le sucedió a María, como le sucedió a José cuando les fue anunciada esta hermosa misión. También, como veíamos anoche en la liturgia que celebramos a propósito de la Nochebuena, ese acontecimiento incide de un modo muy concreto en nuestro quehacer cotidiano, porque del mismo modo que a María y a José se les obligó por el sistema a emprender el camino hacia Belén, dizque por un censo, también a nosotros en el camino de la vida, cuando vienen esas circunstancias que nos oprimen o nos obligan, estamos llamados siempre a caminar en el nombre de Dios. Cuando, como lo que le sucedió a María y a José, cuando llegaron a Belén, que no encontraron dónde alojarse y terminaron metiéndose en una cueva, que anoche señalábamos la simbología de esa cueva. Meterse en una cueva es meterse en las entrañas de la tierra. Y del mismo modo, a nosotros nos acontece que en diversas ocasiones se nos cierran puertas, no se nos permite avanzar, no se nos permite caminar. Siempre estamos llamados, como María y a José, a buscar en el nombre de Dios. Y del mismo modo que aconteció en aquella escena de Belén, que unos pastores, que era la gente que se le daba de codo, que era la gente mal vista, que era la gente que olía mal, que era la gente que no seguía las reglas, les fue anunciada la buena nueva. Cuando a nosotros nos llega la buena nueva de la salvación, cuando nosotros nos tocan en medio de nuestro caminar los detalles de Dios, es importante que los aprovechemos. ¿Para qué? Para entrar en profunda sintonía con Él. Y hoy, para completar ese hermoso ciclo, el evangelista Juan
nos invita a tener presente un aspecto importante, medular y fundamental. ¿Cuál es ese? Tenemos ante nuestra consideración, tenemos sobre la mesa entrar o no entrar. ¿Qué significa no entrar? El evangelista Juan lo define con el contraste de oscuridad y luz. ¿Qué significa no entrar? No entrar significa quedarse como siempre. No entrar significa no avanzar. No entrar significaba, en aquel contexto en el cual Juan se estaba dirigiendo, quedarse con la antigua ley y no abrir las puertas a la nueva experiencia que ya no estaba regida por la ley, sino que estaba regida por la presencia, la ternura, la compasión, la misericordia y el amor. Es decir, un camino de luz. Ahora bien, es importante que tengamos en cuenta, regirse por la ley significaba y significa hoy día simplemente yo hacer algunas cosas, cumplir con algunas cosas y pensar que con ello resuelvo la vida, resuelvo mi fe, lo resuelvo todo. Entrar en la dinámica de la encarnación, entrar en la dinámica del Dios con nosotros, nos implica, repito, nos implica. Y por eso el acontecimiento de la encarnación, vivido adecuadamente, vivido como Dios manda, necesariamente tiene que transformar mi vida. Transformarla al estilo de Jesús, con los valores de Jesús, con lo propio de Jesús. Entonces, ese es el gran reto de la fiesta de la Navidad. ¿Me quedo con lo viejo o asumo lo nuevo? ¿Me quedo en las tinieblas o me paso a la luz? ¿Me quedo con la ley o centro mi vida en el amor? Ojalá que en esta Navidad el Señor nos dé la valentía, el Señor nos dé la ternura, el Señor nos humanice de tal modo que entremos en su dinámica de vida. Feliz Navidad para todos. El Señor nos bendiga.